buenos días. Mi nombre es Laura Alejandra García, yo soy interna del semestre 14 y el día de hoy vamos a revisar lo que son infecciones ginecológicas. Entonces, los objetivos que tengo en esta presentación es primero que repasemos rápidamente la anatomía de la pelvis femenina y por qué es diferente a la masculina y pues se predispone a infecciones. También que sepamos cuáles son las principales infecciones ginecológicas y las sepamos reconocer. Acá incluimos algunas de las infecciones de transmisión sexual. Que sepamos cuáles son las lesiones asociadas a las enfermedades de transmisión sexual, sepamos diferenciarlas y por último tener datos claves para la aplicación en la práctica clínica. Entonces este es mi tablero de contenidos. Primero vamos a hablar un poco de la anatomía, luego de la enfermedad pélvica inflamatoria, luego la vulvovaginitis, la cervicitis y por último de algunas de las infecciones de transmisión sexual más importantes. Entonces, hablando rápidamente de la anatomía de la pelvis femenina, recordemos que en la pelvis la vejiga va a estar hacia anterior, el recto hacia posterior y en el medio vamos a encontrar lo que es el útero. Y vamos a tener que este se va a conectar con la vagina, la cual va a iniciar desde el perineo, va a cruzar el piso pélvico y se va a unir en la cavidad pélvica al útero. La cavidad pélvica, al igual que el abdomen, está recubierta por lo que es el peritoneo, que viene desde la cavidad abdominal. Y dado que en la pelvis femenina se tienen tres órganos, se van a generar tres espacios diferentes. Uno que va a ser el fondo de saco vesico-uterino, que es el anterior, y el posterior que va a ser el recto uterino, también conocido como fondo de saco de Douglas. Esto es un poquito más profundo y pues de una orientación vertical, por lo cual les predispone aquí se acumule más líquido o algún tipo de secreciones en algunas patologías. Hablando ya como tal del aparato reproductor femenino, el primero que contamos es con el útero. El útero consta de dos partes, lo que es el cuerpo y lo que es el cuello. Es un órgano que es más que todo muscular y el cuerpo pues va a tener una parte superior que es más gruesa, que es el fondo, y su cavidad va a tener una forma de triángulo invertido, el cual cada una de sus puntas va a salir a la luz, los superiores hacia las trompas y el inferior hacia la vagina. Este va a estar como recostado sobre la vejiga, esa es la disposición normal del útero, sin embargo se puede presentar otras disposiciones. Y ya hablando del cuello, este es como un cilindro que es bastante estrecho, que tiene un orificio superior y uno inferior, y que por la disposición que tiene el útero tiene una angulación al momento de conectarse con la vagina. Por eso se genera dos espacios, que son el fornix posterior y el fornix anterior. En cuanto a la vagina, esta es una estructura que es fibromuscular, que va, como decía, desde el periné hasta la cavidad pélvica, uniéndose de esta manera al cervix. Normalmente sus paredes tienen que estar colapsadas y en la parte superior se va a encontrar lo que es la cúpula vaginal, que es una parte donde se va a dilatar. Luego tenemos las trompas van a tener tres partes, lo que es el istmo, lo que es la ampolla y lo que es el linfundíbulo. El linfundíbulo a su vez va a tener unas prolongaciones como digitiformes, que se van a llamar las fimbres, y va a tener una luz en la cual ábrese la cavidad peritoneal. Y luego tenemos los ovarios, al igual que los testículos en los hombres, nacen en la parte superior de la cavidad abdominal y luego descienden arrastrando con ellos todos los vasos linfáticos, sanguíneos y los nervios, pero pues estos solo se quedan en la cavidad pélvica. Estos son de un tamaño aproximadamente de 3 centímetros y pues están encargados de la ovogénesis. Entonces, bueno, hablemos primero de la enfermedad pélvica inflamatoria. Este es un síndrome clínico que va a estar caracterizado por la inflamación que puede estar a nivel del cuello, del endometrio, de las trompas, de los ovarios o de las estructuras pélvicas continuas. Por eso, dentro de la definición de enfermedad pélvica inflamatoria cabe lo que es la endometritis, la salpingitis, la peritonitis pélvica y el absceso tubo-ovárico. Entonces, esta patología se da básicamente por una extensión canalicular directa de los microorganismos que están dentro de la vagina o del endocervix. Entonces, normalmente hay una microflora normal de la vagina, sin embargo, si hay alguna alteración o hay una colonización de otras bacterias diferentes, se puede generar esta enfermedad. Normalmente, aquí a nivel del cervix, se tiene que tener un moco que es fisiológico, que actúa como una barrera, pero digamos en algunos procesos, incluso fisiológicos, este moco puede disminuir su efectividad. Por ejemplo, durante el ciclo menstrual, este moco puede ser más delgado, pues en algunas etapas, más que todo por el estímulo de los estrógenos, entonces las bacterias cruzan de una manera más fácil. O si hay un desequilibrio en la microflora normal y al aumentar bacterias que normalmente están en concentraciones bajas, es más fácil que crucen este moco y lleguen a la cavidad endometrial, y pues de esta manera pueden llegar también a las trompas, al ovario, etc. Entonces, donde hay mayor compromiso normalmente es a nivel
de las trompas. Cuando llegan las bacterias a nivel de las trompas, se genera una respuesta inflamatoria que va a estar mediada por neutrófilos, por células plasmáticas y por linfocitos, y esto va a generar que aumente la producción de secreciones a nivel de la trompa y también de pus. Después de esto se va a generar un proceso de cicatrización, pero esto lo que va a generar es que los espacios queden como unidos, entonces van a quedar bolsas dentro de la trompa uterina, los cuales no van a tener salida, y esto va a predisponer a diferentes complicaciones. Una de ellas, pues el absceso tubovárico. Entonces si una de esas bolsas se llena de secreción, se llena de pus, no va a tener un punto de salida, y al no tener un punto de salida, pues va a generar un crecimiento y un absceso, y esto puede poner incluso en riesgo la vida de la paciente, porque si esto se llega a romper, pues puede generar una peritonitis, que es una urgencia quirúrgica. También estas bolsas se pueden llenar de líquido, generando un hidrosalpinx. También, pues como ahora hay estructuras como de cicatrización, es más difícil que, digamos, un óvulo pase por allí, entonces normalmente las pacientes sufren más de infertilidad, y adicionalmente, como las trompas no tienen una luz que esté limpia, no es fácil que pase un óvulo que ya esté fecundado, entonces se puede quedar dentro de la trompa, y entonces es más probable que las mujeres que tienen una enfermedad pélvica inflamatoria tengan embarazos ectópicos. Otra complicación que se ha descrito es que la enfermedad pélvica inflamatoria salga al peritoneo y se dirija hacia la cápsula de Gleason, que es la que rodea el hígado, y genere estas adherencias, eso vamos a conocerlo como el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Esto pues es un hallazgo que se puede encontrar a veces cuando se tiene una enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Dentro de los microorganismos más importantes en esta entidad, siempre vamos a pensar en dos que son de enfermedades de transmisión sexual, que es la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis. Esta es la gran mayoría de los casos, y por eso siempre el enfoque de tratamiento es hasta estas dos entidades. Sin embargo, también se pueden describir otros microorganismos, como son bacterias facultativas de la vagina, como es el Mycoplasma genitalium. También se pueden ver microorganismos que están asociados a la vaginosis bacteriana, como la Gardnerella vaginalis. Incluso en algunos casos se han descrito patógenos respiratorios, como el Haemophilus influenzae o el Streptococcus pyogenes. Bueno, para que se produzca esta enfermedad se tienen que tener algunos factores de riesgo. Uno de ellos, y el más importante, es la edad. Se ha visto que es más frecuente en las adolescentes más que en mujeres mayores de 25 o 29 años, que tengan múltiples contactos sexuales, porque entre más contactos sexuales tenga, es más probable que adquiera una enfermedad de transmisión sexual. También algo muy importante, que tenga una vaginosis bacteriana concurrente, porque como decía, a veces no necesariamente es que tenga una enfermedad de transmisión sexual, sino que el desequilibrio de la microflora normal puede generar un paso a nivel del cervix y generar esa entidad. También se habla de los anticonceptivos, principalmente los orales, que tienen una carga de estrógenos, por lo mismo, porque pueden debilitar el morbo a nivel del cervix. Y se ha hablado mucho del dispositivo intrauterino. La verdad no es que esté completamente relacionado a infecciones, sin embargo sí se han descrito algunos casos en los cuales hay una contaminación de la cavidad al momento de poner el dispositivo. Sin embargo, lo importante es que eso se tiene que quedar en los primeros 4 meses de uso. Si después de 4 meses de uso presenta una infección, ya no está asociado al dispositivo intrauterino. De los microorganismos que se han asociado al dispositivo son el Actinomyces. Sin embargo, a veces es un hallazgo incidental que no necesariamente nos habla de que esté cursando con una enfermedad pélvica inflamatoria, no es indicación de manejo antibiótico, y tampoco es indicación de retirar el dispositivo si la paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, lo que nos dice la guía del ministerio es que lo importante es que hagamos un diagnóstico desde el momento que tengamos una sospecha clínica, así sea muy baja, con el fin de empezar el tratamiento de manera oportuna y de esta manera disminuir las secuelas. Entonces lo hacemos de manera clínica cuando tenemos un dolor abdominal que es bajo, o dolor a la palpación de los anexos, o dolor a la movilización del cervix, más uno de los siguientes, que sea una secreción endocervical purulenta, un dolor abdominal de rebote, un flujo vaginal, temperatura que sea mayor a 38 grados, o leucocitos mayor a 10.500 o neutrófilos del 80%. Entonces, aquí a nivel institucional tenemos nuestra propia guía, en la cual podemos encontrar diferentes algoritmos que nos hacen más fácil esa parte del diagnóstico, y esto nos dice que primero tenemos que evaluar si es una mujer sexualmente activa y que cumpla los criterios A y B. Entonces, cuando hablamos de los criterios A, hablamos de un dolor en el abdomen inferior o pélvico más uno de los siguientes, perdón.
sensibilidad a la movilización cervical, sensibilidad a la palpación uterina o sensibilidad a la palpación anexial, y que cumpla los criterios B, que significa que sea uno de los siguientes, que puede ser clínico o paraclínico, clínico que la temperatura sea mayor o igual a 38 o que tengamos una secreción endocervical purulenta o una friabilidad cervical. Y dentro de los paraclínicos, lo mismo que hablábamos, los leucocitos mayor a 10.500 o neutrófilos mayor al 80%, que tenga una PCR o una BCG elevada o que en el flujo vaginal se vean glóbulos blancos aumentados. Entonces, como vemos, la guía institucional se acoge bastante a lo que nos dice la guía del ministerio. Dentro de los apoyos diagnósticos, pues tenemos que la ecografía transvaginal realmente está indicando a los pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si no tenemos disponible esta herramienta de manera inmediata, no tenemos por qué retrasar el antibiótico. Lo más importante es iniciarlo apenas tengamos la sospecha clínica. Podemos pensar en una laparoscopia diagnóstica cuando la duda diagnóstica es bastante grande, cuando tenemos un foco infeccioso que no sabemos dónde está, o cuando ya tenemos instauración antibiótica de más de 72 horas y aún no hay ningún tipo de respuesta, entonces pensando de pronto que sea un absceso, o cuando ya tenemos el absceso tubovárico diagnosticado o que esté cursando con una peritonitis, esto es una urgencia quirúrgica. Y otra cosa importante es que hay que hacer una tamización de otras infecciones de transmisión sexual, porque recordemos que este es el principal microorganismo. Es importante hacérselo tanto a la paciente como a la pareja sexual, y acá vamos a buscar lo que es el VIH, el antígeno de superficie para la hepatitis B y una prueba treponémica rápida para el sífilis. En cuanto al absceso tubovárico, hay unos factores de riesgo específicos para este, como son el inmunocompromiso del VIH, que tenga un antecedente, un absceso tubovárico, porque esto significa que previamente había tenido un proceso de inflamación, de cicatrización, entonces es más probable que si la trompa está comprometida, pues sea más fácil que haya una acumulación de pus otra vez, una diabetes mellitus, en especial si no está bien controlada. También que tenga un antecedente de endometriosis. Recordemos que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, y una de las hipótesis de la fisiopatología que se han planteado es que se da por una menstruación retrógrada, es decir, que no baja por la vagina sino que se va por las trompas. Entonces, si esta menstruación tiene algún tipo de microorganismo y sale por las trompas, pues puede generar algún tipo de infección a nivel de los ovarios, de la cavidad peritoneal, etc. Y también que tenga antecedentes de tratamiento de fertilidad. El diagnóstico, pues básicamente lo que hablábamos de una enfermedad pélvica inflamatoria, también va a estar asociada a la leucocitosis, al aumento de las reactantes de fase aguda, y pues acá sí nos ayuda mucho la imagen que veamos masas anexiales. Acá lo que tenemos que hacer pues es hospitalizar y que la vea el servicio de ginecología. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la vulvovaginitis. Cuando hablamos de vulvovaginitis vamos a hablar de tres entidades principalmente, que es la candidiasis, la tricomaniasis y la vaginosis bacterial. Entonces en la tricomaniasis vamos a tener que esta está causada por un protozoo que son las tricomonas vaginales. Esta es una infección que también se adquiere de transmisión sexual. Normalmente el flujo va a ser más hacia lo amarillo, más lo verdoso, tiene un mal olor característico, y esta es una infección muy sintomática. Es la infección donde las pacientes van a generar mayor irritación, prurito, disuria, dispareunia, y van a tener edema a nivel vulvar, vestibular o vaginal, algunos lo llaman como en patrón de fresa. Entonces eso es lo que vemos acá, que es un flujo que va más hacia lo amarillo, hacia lo verdoso y un eritema marcado. Y si en algún momento llegamos a hacer alguna extensión vaginal en fresco, vamos a ver abundantes leucocitos y tricomonas flagiladas, que son móviles, que son como estructuras bastante reconocibles. El siguiente y de los más importantes es la candidiasis. Esta está principalmente causada por la Candida albicans, sin embargo, también se puede causar por otras especies de cándida. La cándida se puede encontrar en la microflora vaginal en las mujeres asintomáticas. No significa que sea normal, pero sí se puede encontrar y no necesariamente necesita un manejo farmacológico. Como les decía, hasta el 80-90% de los casos es dado por la Candida albicans. Sin embargo, se pueden aislar otros microorganismos como es la Candida tropicalis, que está en un 1 o un 5%, pero este tiene una mayor tasa de recurrencia. Entonces, aquellas pacientes que tienen mucha recurrencia por infección por Candida, deberíamos sospechar este microorganismo. Y también tenemos la Candida glabrata, que son hasta un 10% de los aislamientos. Esa es un poquito más difícil de identificar porque es menos sintomática, entonces a veces los pacientes quedan muchos tiempos con su candidiasis y no se dan cuenta. Actualmente hay un problema, y es que se están usando los antifúngicos tópicos de una manera un poco exagerada. Entonces cualquier mujer que presente una sintomatología irritativa vulvar, entonces
en la farmacia le formulan un antifúngico tópico y esto realmente lo que está generando es que primero se genera una resistencia a ellos y segundo que se están manifestando estos otros tipos de cándida que realmente no tienen respuesta al manejo que actualmente tenemos establecidos. Esta es una entidad que es bastante común, hasta el 75% de las mujeres van a sufrir por lo menos de un episodio a lo largo de su vida. Bueno, dentro de los factores importantes, uno de los más importantes es el uso de antibióticos. Es muy característico de las mujeres que estuvieron hospitalizadas por una infección urinaria, por una neumonía, que recibieron antibiótico y que dentro de la hospitalización o días después presentan los síntomas de flujo vaginal. También el uso de los anticonceptivos orales, por lo que decía que debilita el flujo, el moco del cervix. También otro muy importante es la diabetes mellitus mal controlada. Realmente si una paciente tiene una infección recurrente, no estaría mal intentar diagnosticar una diabetes que nadie le haya diagnosticado. Otra cosa importante es la disfunción de las células fagocíticas o la inmunidad celular, digamos en aquellos pacientes que tienen trasplantes o que están en quimioterapia. También se ha visto que el uso de ropa ajustada, ya que esto puede aumentar la temperatura y la humedad de la vagina, generando que sea más fácil que prolifere este microorganismo. Y por último, la forma filamentosa de la cándida, que son las hifas y las pseudohifas. Las pseudohifas tienen la capacidad de penetrar las células epiteliales de la vagina y de esta manera adherirse de una manera más fácil. Esta adherencia es parte importante de la patogenia de la cándida. Cuando está en su forma ramificada, que son los blastoporos, realmente no tiene esta capacidad, es cuando está en sus formas filamentosas. Entonces, esto se va a caracterizar por una secreción que es espesa, que es grumosa, algunos le dicen que es como yogurt o como queso cortado, va a tener un prurito vaginal importante, se pueden incluso generar úlceras lineales, poco profundas. Como genera tanto prurito, pueden haber escoriaciones por el rascado. También se pueden encontrar unas lesiones satélites que son pápulas o papulopústulas que se encuentran fuera del área eritematosa y las paredes de la vagina y de la vulva pueden estar bastante eritematosas. Entonces eso es lo que vemos acá, digamos acá vemos una úlcera lineal que es poco profunda y pues que sí va a ser dolorosa a diferencia de otras y pues las escoriaciones que están más que todo asociados al prurito y al rascado. Y esto también es un hallazgo muy importante, que es el momento que nosotros hacemos una especuloscopia, vemos estos parches blanquecinos que no se retiran con nada y que están así como adheridos, eso es cándida. La siguiente es la vaginosis bacteriana. Entonces esta, a diferencia de las anteriores, no es una infección tal cual, sino es una disbiosis. ¿Qué significa una disbiosis? Que es un desequilibrio de la microbiota vaginal normal que se tiene. Es un cambio en el predominio de los lactobacilos, que son los que normalmente predominan, por otro tipo de microorganismos. Los que más se han asociado son la Gardnerella vaginalis, este es el principal, pero también se han descrito otros microorganismos. Por ejemplo, hay unos que son de bacilos anaerobios, curvos, móviles, gram negativos, que estos se han agrupado en lo que es el género Mobiluncus. También se han aislado lo que es el Atobium vaginae, el Mycoplasma hominis y el Uroplasma ureolyticum. Sin embargo, el más importante va a ser la Gardnerella vaginalis. Vamos a tener que esta lo que va a hacer es alterar la formación de la biopelícula. Entonces esta se va a adherir a los receptores de las células epiteliales y allí va a producir sustancias citotóxicas para el huésped, de esta manera alterando la formación de las biopelículas y favoreciendo que se dé la disbiosis. Este va a ser un flujo que, a diferencia de los anteriores, va a ser como más blanquecino, grisáceo, es un flujo que es más fluido. Este tiene un olor muy característico a aminas, que muchas personas dicen que es parecido al pescado. Acá, a diferencia de los anteriores, la vulva no va a tener ni eritema ni edema, no va a comprometer el endocervix. Si vemos algún tipo de secreción por el cervix, podemos pensar que es fisiológico o que estamos cursando con una cervicitis. También vamos a ver lo que son las células clave en una extensión del flujo, las cuales son células epiteliales que están rodeadas de pequeños cocobacilos. Y adicionalmente a veces se puede aislar la Gardnerella vaginalis, sin embargo recordemos que este es un microorganismo que está normalmente dentro de la microflora de la vagina, o sea, normalmente está, sino que cuando se genera esta entidad es porque se tiene un desequilibrio. Pero que encontremos este hallazgo en una paciente asintomática no significa que tenga una vaginosis bacteriana y no significa que la tengamos que tratar. Entonces este es el tipo de flujo que les decía, es más como blanco, grisáceo, es fluido y tiene un olor pues particular como a aminas o a pescado. Bueno, entonces pasamos a la cervicitis. La cervicitis es una inflamación de las células del epitelio cilíndrico de las glándulas endocervicales
que se puede dar de manera infecciosa y no infecciosa. Entonces acá vamos a hablar principalmente de la infecciosa, que otra vez está producida por los microorganismos que pueden ser de transmisión sexual, como es la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis. Pero acá también encontramos el Mycoplasma genital. Acá pues básicamente vamos a tener una secreción vaginal que es purulenta, sin embargo esa secreción per se no debe generar ningún tipo de sintomatología, no debe generar ni prurito ni irritación. Si la paciente manifiesta alguno de estos síntomas o manifiesta algún tipo de dolor a nivel vulvar, podemos pensar es que tiene asociado una uretritis por la Neisseria gonorrea. Por eso mismo pueden presentar disuria. Otro de los hallazgos clínicos muy dicientes es la hemorragia uterina normal, generalmente asociada a microtraumatismos, porque como tenemos un área lesionada, pues es más fácil que sangre, y también un dolor en el hipogastro también muchas veces está asociado a la uretritis por gonorrea. Y a la especuloscopia básicamente lo que vamos a ver es salida de la secreción. Esta entidad se da básicamente por lo mismo que habíamos hablado de la enfermedad pélvica inflamatoria, por un ascenso de los microorganismos que son principalmente de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahora pasemos a infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar de tres de las más importantes. Primero tenemos lo que es el herpes virus tipo 2 y acá lo más importante va a ser la primoinfección. Entonces acá tenemos una exposición a una superficie que pierde su continuidad por algún tipo de lesión, de erosión o por las mucosas. El microorganismo va a ingresar y se va a generar una replicación en las células de la epidermis y la dermis. Normalmente esta primoinfección es totalmente subclínica, no aparece ningún tipo de lesión y tiene que tener una replicación lo suficientemente grande para que el virus alcance a viajar por los nervios. Entonces, él lo que hace es que tiene un transporte intraaxonal que va hacia los cuerpos celulares de los ganglios y se va a guardar allí. Los ganglios a los que va a llegar va a depender de dónde está la infección. Como estamos hablando del herpes a nivel genital, se va a guardar en los ganglios de las raíces nerviosas del nervio sacro, que son del S2 al S5. Y también otra característica que tiene este microorganismo es que él se va a extender a otras superficies mucocutáneas a través de los nervios sensitivos periféricos, razón por la cual los pacientes pueden presentar lesiones en áreas alejadas a donde se realizó la primera infección, pues que sería en el área genital. Entonces esto es básicamente lo que les decía. Primero pues tenemos el ingreso del microorganismo por alguna lesión de la piel o por las mucosas. Él va a viajar por los nervios hasta llegar a los ganglios que están a nivel de la columna, pues en este caso a nivel sacro, y puede tener dos maneras de evolución. Una que es una recidiva, en la cual a través de los nervios va a salir a la piel y va a generar las lesiones, las vesículas, las pústulas. O también puede pasar que llegue otra vez a la piel, no genere ningún tipo de lesión ni de vesícula, pero sí haya una expresión viral asintomática. Entonces, esas son las razones por las cuales la gente se infecta sin realmente darse cuenta que pues, su compañero sexual tenía las lesiones. En esta enfermedad vamos a tener que el primer episodio es bastante sintomático, los síntomas van a durar mucho tiempo, las lesiones pueden llegar hasta 20 días y es cuando hay más excreción viral. Normalmente cuando ya se manifiestan las lesiones es porque la persona ya había tenido un contacto con el virus y pues ya había generado los anticuerpos. Este tipo de virus, el tipo 2, tiene una frecuencia de recidiva hasta el 90% en un año, eso es bastante alto, digamos, a diferencia del herpes que se da en los labios, que este es solo el 50%, este llega hasta el 90%. Una gran mayoría de las mujeres van a presentar síntomas generales como la fiebre, la cefalea, el malestar general y las mialgias, y adicionalmente puede estar asociado a síntomas locales como el prurito, la disuria, las secreciones vaginales. Importantes, las linfadenopatías inguinales que son palpables y que son dolorosas. Las lesiones se pueden encontrar de diferentes tipos, podemos encontrar vesículas, pústulas, úlceras eritematosas, costras cuando ya está en la piel o revitalización si estamos hablando de mucosa. Las úlceras a veces son pequeñas pero se pueden unir generando una gran úlcera y si no se tratan de una manera adecuada pueden volver a aparecer dentro de 4 a 10 días y normalmente tiene una recidiva de entre 3 a 4 meses, entre 20 días, Entonces, estas son las lesiones que se ven acá. Por ejemplo, acá vemos una úlcera, acá vemos pequeñas uniones de varias úlceras que generan una gran úlcera, es un área bastante eritematosa y bastante sintomática para la paciente. También dentro de del herpes se pueden dar complicaciones, al igual que los otros microorganismos, puede ascender por la vagina hasta llegar al cervix generando una cervicitis. Entonces, si nosotros al momento de hacer una especuloscopia
vemos úlceras de esta manera, lo más probable es que nos estemos encontrando con un herpes de tipo genital que ascendió, y así como llegó al cervix también puede pasar por la cavidad generando una endometritis, una salpingitis. También el herpes puede generar una diseminación generando, digamos, una artritis monoarticular, o digamos en pacientes que están inmunosuprimidas estas lesiones se pueden sobreinfectar generando incluso un riesgo de una fascitis necrotizante. Bueno, entonces pasamos al virus del papiloma humano. Ese es un virus que puede afectar cualquier tipo de epitelio escamoso y exceptuando el tipo glandular cervical, todo el resto de los tejidos a nivel del cuerpo son completamente resistentes a este virus. Entonces el virus del papiloma ingresa al igual que el herpes cuando hay algún tipo de lesión o por las mucosas, y este tiene que ingresar a la membrana basal y a las células basales, donde se va a unir a los proteoglicanos que se encuentran allí en la membrana basal, y este va a estar muy asociado al periodo de diferenciación que tienen las células basales, que van subiendo hasta volverse en queratinocitos. Entonces acá, como lo hemos representado en amarillo, vemos cómo está el ADN del virus, que a medida que la célula se va diferenciando, él se va replicando, va subiendo hasta que en algún punto cambia a ser un virión, y estos viriones suben con la replicación de las células hasta que en algún momento los queratinocitos muertos, pues por su proceso normal, salen, se liberan, y en este momento se liberan los viriones generando pues la liberación del microorganismo y que se infecte. Dentro de los estudios histológicos pues se han visto estas células de acá, que son los coilocitos, que son células escamosas que tienen esa forma poligonal, que tiene un núcleo que está como junto, como muy unido, y además tiene un cuerpo de inclusión que son gránulos citoplasmáticos. Hablando, digamos, dentro del papilomavirus, cuando hablamos de lo que son las verrugas o ya el condiloma, lo que pasa es que hay una hiperplasia de las células epidérmicas que aumenta más de lo normal. Entonces va a generar un proceso de acantosis, luego de paraqueratosis y luego hiperqueratosis. Entonces esto va a generar ese patrón que conocemos de que es como carnoso, unas pápulas grandes que realmente tienen unas crestas bastante predominantes. Pero normalmente este proceso no se asocia a malignidad, ya que solo es de las células epiteliales. Sin embargo, cuando tenemos una excesiva proliferación de las células de tipo ya basales, que adicionalmente hay un aumento de los núcleos con respecto a los citoplasmas, esto sí puede generar que aumente la mitosis de las células y que haya un riesgo de malignidad. Nosotros tenemos diferentes tipos de virus del papiloma humano. Sin embargo, pues para términos de esta charla, los más importantes que tenemos son el carcinoma de cervix, que está asociado al 16 y al 18, y los que son del condiloma acuminado, que están principalmente el 6 y el 11. Entonces, bueno, estas verrugas anogenitales normalmente son pápulas cutáneas, hiperqueratósicas, son carnosas, grisáceas, pueden medir desde milímetros hasta centímetros, incluso unirse y formar placas. En las mujeres normalmente están en la parte posterior del introito vaginal, pero también se pueden encontrar en otras partes como los labios mayores, menores, a nivel del clítoris, de la vulva, incluso del cervix. Cuando lo vemos a nivel de la vagina, son como placas blanquecinas que se llaman condilomas espiculados, y también en la vulva podemos ver este patrón que se ven como parches blanquecinos. Hay mujeres que presentan una remisión espontánea dentro de los próximos 3 a 4 meses. Esto se ha visto hasta en un 10 a un 20% de los casos. Normalmente estas lesiones son asintomáticas, quiere decir que no generan ninguna irritación, ningún prurito, simplemente pues la presencia de la verruga, y normalmente no se asocian con transformación a carcinoma de epidermoide maligno. Entonces, estas son las lesiones que mencionaba, como vemos son así, tipo carnosas con varias pápulas, pero esto realmente no debería generarle ninguna sintomatología a la paciente. Entonces, también dentro de los patrones que podemos encontrar los tumores de Buchert-Lowenstein, que es cuando encontramos un infiltrado local destructivo sin metástasis, y también tenemos lo que es la papulosis bovinoide, que esto es cuando encontramos pues a nivel histológico encontramos una neoplasia intraepitelial. Esto puede evolucionar a una enfermedad de Bowen, que son placas que son de color rojo, eritematoso, o también puede ser cafés que tienen bordes bien delimitados, que tienen una superficie un poco como descamativa, y estos sí están asociados a los que son de malignidad, que son el 16 y el 18.
Este virus pues tiene diferentes formas de evolucionar, puede regresarse, puede estabilizarse o puede progresar. Sin embargo, esto depende del tipo de virus que estemos hablando, y donde más se ha estudiado es en las lesiones cervicales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un grado 1, la regresión es hasta de un 60%, la estabilidad es de un 30% y la progresión a un tipo 3 es hasta el 10%. El tipo 2 puede regresar hasta en un 40%, estabilizarse en un 20% y progresar en un 5%, y ya cuando hablamos de lesiones tipo 3, estas pueden progresar a cáncer hasta en un 12%. Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente infección, que es la sífilis, la cual va a estar causada por la espiroqueta del Treponema pallidum. Esta, al igual que sus anteriores, va a ingresar cuando hay algún tipo de lesión en la piel o por las mucosas. El ingresa y se va a diseminar de manera vascular. Entonces, él lo que hace es que se une al endotelio del órgano diana al cual quiere llegar, y él separa las uniones endoteliales que hay allí, de esta manera entrando al parénquima. Por lo cual, siempre que vamos a estudiar este microorganismo, vamos a encontrar infiltrados perivasculares que van a estar dados por linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, que van a tener una tumefacción importante asociada y una proliferación, sin importar el órgano que estemos estudiando. Si encontramos este patrón, estamos ante una sífilis. Entonces, la sífilis pues tiene sus tres etapas, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria pues tenemos que, por ese compromiso vascular que les había hablado previamente, genera una endarteritis obliterante que va a llevar a una necrosis de los tejidos, y por último va a llevar a un chancro. Ese chancro va a ser una lesión que es lisa, que su base no va a tener ningún tipo de secreción, y algo muy característico es que es indolora. Es indolora porque las espiroquetas van a penetrar dentro del nervio cutáneo sensitivo, entonces la paciente no va a sentir nada, pero eso también pues le genera algo adverso a la paciente, y es que muchas veces se presenta en las paredes vaginales, y como la paciente no la siente, pues no sabe nunca que tuvo sífilis. Ya cuando pasamos a la sífilis secundaria, vemos infiltrados que son más cutáneos, también vemos que hay compromiso de los folículos y de las células sudoríparas, generando incluso en casos graves una alopecia sifilítica. Podemos encontrar máculas, pápulas, lesiones papuloescamosas, anulares, pustulosas, y, importante, vamos a encontrar una hiperplasia folicular de los ganglios linfáticos. Cuando hablamos de la terciaria, vamos a tener una lesión característica, que es la goma, que es una masa circunscrita de tejido de granulación. También podemos encontrar el compromiso cardiovascular. Este está caracterizado por una endarteritis